A comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Bien, ahí estamos escuchando Los Chalchas, una cosa muy linda, Merceditas. Bueno, tenemos ya en imagen a, como le decía, el ingeniero Héctor Carta y al ingeniero Walter Miranda de INTA. Nos van a charlar un ratito sobre cultivos, pero bueno, en principio le doy los buenos días y cuéntenos de qué vamos a hablar. Buenos días, Horacio, un gran saludo para la audiencia y como siempre agradecidos por esta posibilidad de compartir este micrófono con ustedes, con la radio y con la comunidad, ¿no? Con la comunidad que está netamente vinculada al campo. Así que hoy me pareció interesante traer y que participe el ingeniero Walter Miranda, que trabaja en el equipo de agricultura de acá del INTA Villegas, porque bueno, estamos en una campaña bastante particular, ¿no? Donde tenemos una primavera otoñal que en algunos sectores, ayer me decían que ayer hablando con un colega de INTA Bordenave, que que es el que está haciendo mejoramiento, que es el que hace las variedades de cereales menores, ¿no? Avena. Y hoy en el límite, 4 grados, técnicamente es el borde de la helada. Así que bueno, la idea es que el ingeniero Miranda un poco dé algunas recomendaciones del tema maíz, especialmente de esta campaña, que bueno, arranca media complicada, pero bueno, esperemos que el clima se vaya normalizando, ¿no? Que venga una primavera como lo que estaban diciendo que iba a haber, con bueno, la temperatura de la primavera y la humedad que hay en esa época, ¿no? Les pido un segundo. Me voy a acordar de la gente que nos está en este momento haciendo posible que esto salga al aire, que es la Agropecuaria del Malambo. Perfecto. Decal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decal.com.ar. Bueno, ahí está. Agradecemos a la gente de la Agropecuaria del Malambo, que siempre está con nosotros. Lo cierto, Walter, te estaba dando el pie, Héctor. Bueno, tu tema, te sabemos especialista en el cultivo de maíz, has sido una persona que en los últimos años nos ha estado ilustrando con esta cuestión. ¿Qué tenés para decirnos? Porque, pequeño detalle, ¿no? El maíz, justamente un cultivo que es el indicador prácticamente de ambiente, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? Buen día para ambos y para toda la audiencia. Sí, exactamente. Hoy, digamos, lo que queda por delante al productor ya es el manejo un poco de la fertilización y por ahí algún control de alguna plaga o algún fungicida, digamos, en lo que es maíz de primera. Uh-huh. O sea, el productor generalmente cuando toma la decisión de hacer maíz, lo primero que va y mira es la paleta de híbridos, pero bueno, lo que primero que debería hacer es mirar el ambiente, ¿no? La temperatura, sobre todo, hemos visto maíces sembrados con temperaturas que oscilaban promedio 6 grados arriba, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hemos sufrido este cambio brusco de temperatura. La verdad es que ante las consultas que hemos recibido, nosotros siempre no somos muy partidarios de sembrar muy temprano, pero bueno, muchas veces el productor tiene un asesor que lo hace en base a su experiencia y son quienes deciden. Qué sé yo, mi recomendación siempre era que para esta zona del 1 al 10 de octubre sería lo óptimo. Después, bueno, viste, la logística, la oportunidad de tener una máquina, la oportunidad de que me lleven la semilla, el fertilizante, que me presten una tolva, hace que uno en la diaria vaya tomando otras decisiones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hoy estamos medio en el límite, habría que ver si llega a armarse helado o no, pero de cualquier manera el maíz hasta B6, hasta el estadio de B6, que es cuando tiene 6 hojas completamente desplegadas, es tolerante a heladas, porque digamos el principal factor a tener en cuenta en este caso es que
el lugar donde se produce el crecimiento del maíz todavía está bajo tierra, entonces estaría al resguardo de una helada. Podemos perder las hojas, obviamente, si nos cae una helada en este momento seguramente no va a quedar ni una hoja, pero va a tener la capacidad de rebrotar. Eso por un lado, obviamente cuando uno decide hacer maíz lo hace en función de sus necesidades, ¿no? De si lo va a comer, si lo va a entregar, cuál es el destino que le va a dar. Después tiene que agarrar y elegir el ambiente, siempre y cuando pueda, ¿no? Generalmente uno cuando elige el ambiente es dinámico y no solamente es el suelo, sino también la fecha de siembra hacia el ambiente, porque hacia lo que es la dinámica hídrica de cada ambiente. Entonces, bueno, uno trata de que los mejores ambientes, obviamente, mandarlo a maíz de primera, que sería cuando tenemos la posibilidad de explorar mayores rendimientos, y los que tienen un poquito menos calidad, por ahí lo mandan a tardío. O se puede mandar también, sin penalizar tanto, buenos ambientes a maíces tardíos. Lo hemos visto a lo largo de este último tiempo con muchos de nuestros experimentos que hemos llevado a cabo en la experimental del INTA de acá de Villegas, que aún en buenos ambientes, el hecho de atrasar la fecha de siembra a veces nunca nos penó, digamos, nunca fue deleterio el rendimiento respecto de maíz de primera, o sea, muy pocas veces, y ha habido 3 o 4 de las últimas 6 campañas que hemos tenido mejores rendimientos con los tardíos. Seguramente las últimas 2 fueron muy favorables para el maíz de primera, salvo la pasada, bueno, que tuvimos la inclemencia de la piedra, ¿no? Que fue una campaña en la que cualquier tormentita que se armaba nos largaba una pedrada, pero bueno, para que te des una idea, comparando a lo que es hoy el tema de la helada, cuando el maíz tenía 10 hojas, a nosotros nos cayó una piedra, nos peló prácticamente, quedaron los tallos nada más del maíz, y el maíz así todo rindió casi 11.000 kilos, así que es un dato interesante. Sería algo comparable con lo que es la helada, que también lo que te hace perder es el área foliar. Obviamente comparable con una helada antes de B6, ¿no? Como lo dije anteriormente. Por ahí hoy la situación complicada que mucho productor se encuentra es justamente en lo que tiene que ver con el ambiente, el tema humedad, ¿no? Hemos tenido problemas, por lo menos en el arranque, porque después hemos visto todas las prácticas de ustedes. Estuvimos hace unos días inclusive ahí en Monte Largo, colocar barrenos a 1,50 m y estar tocando agua, como yo le cuento a mucha gente, no es barro, es agua, el ruido es agua directamente, ¿no? Y arriba encontramos con un ladrillo, ¿no? Este es uno de los problemas que inclusive con Héctor lo hablábamos. Cuando fue Héctor ayer, antes de ayer, que hablábamos del tema de sorgo y justamente hablábamos de este tema, ¿no? El problema que tenemos hoy de algunos lotes es justamente el endurecimiento que teníamos arriba a consecuencia de la no lluvia, ¿no? Sí, en realidad lo que estamos viendo es que lotes que vienen de trigo soja, lotes que vienen de cultivo de cobertura soja, tienen una humedad, lotes que vienen bien rotados, o sea, lotes que vienen con un buen manejo en los últimos años, que no son la mayoría, obviamente, tienen buena humedad y de hecho nosotros estamos sembrando estos días, o sea, con muy buena humedad. Obviamente que la recomendación en el caso de maíz es que para el que está en duda con la humedad, hoy en día los pronósticos son bastante erráticos, o sea, no es que como las campañas anteriores que decimos sembramos, total, máximo en 3-4 días nos llueve y nos acomoda la macana que podemos estar haciendo. Hoy en día en rastrojos de soja, en lotes que están un poco más chacreados, más pelados, la humedad es muy justa, y cuando la humedad es muy justa, eso le suma desuniformidad en la emergencia al maíz, y la desuniformidad en la emergencia al maíz implica que haya plantas más grandes, plantas más chicas, plantas más grandes que dominan, plantas más chicas que son dominadas, y eso termina pagando en rendimiento.
Que no es justamente, primero, no es justamente un cultivo de los más baratos del maíz, posiblemente el más caro, seguramente entre 300 y 400 dólares, depende de lo que yo quiera hacer. Y por el otro lado nos encontrábamos saliendo un poco de esto, ¿no? Volviendo al ambiente, hace 15 días había gente que uno la veía sembrando, ¿no? Y la veía sembrando por debajo de brozas importantes, y usted sabe que debajo de esa broza también tenemos el otro problema. Si bien es cierto que hay humedad, no tenemos temperatura. O sea, ya estaba baja la temperatura en el ambiente y ahí abajo había por lo menos 2-3 grados menos, consecuencia del sombreado también, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, puntos a tener en cuenta. Digo, sí. Es tal vez hilar muy finito, pero es también la diferencia entre tener una buena emergencia y una mala emergencia, ¿no? Sí, esas cuestiones se podrían subsanar con unas buenas cuchillas barra de rastrojos que dejen el surco, digamos, o sea, todo lo que es la rayita, por decirlo de alguna manera, en el suelo del surco. Un poco más abierta, sí, más claro, limpia. sin cobertura, y eso hace que se caliente y que rápidamente adquiera temperatura, casi como si fuera una labranza convencional. Pero porque por ahí la humedad está. Sí, sí, exactamente. El tema es tener la humedad para que la emergencia sea pareja. Ese es el punto a tener en cuenta y hacer hincapié, para no tener esta desuniformidad que anteriormente te comentaba. Walter, no sembrando de segunda, pero sí un poquito más tardío. A veces por ahí nos llueve y se nos empareja todo, eso también lo estamos viendo. No sé a qué te referís. Y quiero decir, en el arranque, ¿los de primera más tarde o los ir de primera, directamente a un maíz tardío? No, los primera más tarde. Los primera más tarde por ahí, sucede que hoy a lo mejor no nos está lloviendo y por ahí llueve un poco más tarde, porque suele suceder por acá que por ahí a lo mejor septiembre viene medio secón y capaz que en octubre nos empieza a llover, ¿no? Sí, sí. Nosotros, bueno, por eso hablaba anteriormente, que nosotros tenemos una fecha óptima en función de los ensayos, de corridas que hemos hecho con modelos de simulación. Después hay otras cuestiones que empiezan a jugar. Nosotros no tenemos problema de maquinaria, entonces en los ensayos, cuando va a fecha de primera, ponemos la fecha óptima. Se respeta, claro. Pero bueno, nosotros en un día, 2 días o 3 máximo podemos sembrar todos nuestros ensayos, y por ahí un productor que tiene que sembrar una chorrera de hectáreas, si tiene que sembrar 3.000 hectáreas y está medio jugado con la maquinaria, es una cosa. Si tiene que sembrar 200 es otra, ¿viste? Entonces... Sí, por eso, perdón, lo que iba a decir, ¿no? Que los ensayos que hacen ustedes también son ensayos a nivel potrero, vale decir, no son ensayitos. Sí, tenemos de todo. Tenemos ensayos en microparcela, que es lo que llamamos nosotros a la unidad experimental donde se realiza el tratamiento. Por ahí es chica, es de 2 metros por 10 por ahí. Pero también tenemos ensayos en campos de productores, trabajamos con grupos de productores locales o de la zona también, de la zona de influencia del experimental, en donde hacemos ensayos también en macroparcelas, que son el ancho de la máquina por el largo del lote. Así que hacemos todo tipo nos nutrimos, o sea, llevamos los mejores tratamientos de la microparcela, los tratamos de llevar a lo que es el lote del productor como para testearlo y ver cuál es el resultado, digamos. Bueno, estamos en presencia casi del tirano, estamos I-24, andamos ahí cerca, pero lo cierto que un poco me gustaría que volvamos nuevamente sobre algo que se dijo al principio rápidamente, pero que al productor le es importante. ¿Qué miramos hoy con el cultivo ya, digamos así, emergido? ¿Qué tendríamos que ir al potrero a mirar? Digo, a ver, ¿en qué situación de nutrición está? ¿En qué situación sanitaria está? Digo, esas son las cosas que hay que ir a mirar, ¿no? Sí, sí, exactamente, lo sé. Habría que ir a mirar primero a ver cómo es la emergencia, o sea, hacer el monitoreo de insectos de suelo. Y bueno, y en segundo lugar, el tema nutricional. El tema de la nutrición fosforada ya está, porque eso se aplica junto con la siembra. Con la siembra, exacto. Y respecto de la nutrición nitrogenada, bueno, por ahí en lo que es a maíz de primera habría que esperar a que estén 2, 3, 4 hojitas para hacer un análisis de suelo y en función de eso corregir el nitrógeno. No es fácil dar una recomendación de lo que es la corrección de nitrógeno, porque nada,
digamos que una gran parte del nitrógeno sale también de la mineralización, y la realidad es que por la forma en que hemos venido produciendo hemos reducido también la materia orgánica del suelo, entonces la entrega ya es menor, los umbrales de respuesta están cambiando. En años secos y en años húmedos por ahí esos umbrales son un poco distintos en función de si se lava o no se lava el nitrógeno. Han estado trabajando con cultivos de cobertura, es decir, trampas de carbono, como han estado trabajando o han estado mostrando años A, en lo que tiene que ver, o sea, maíces que no fueron sobre un rastrojo, sino que fueron sobre algo que se quemó, que ya había iniciado en principio como cultivo, que lo que estaban buscando en el fondo es recuperación de materia orgánica y todo este tipo de cuestiones. ¿Están haciendo experimentos de este tipo? Sí, obviamente siguen en pie. Generalmente, en el caso de maíz, cuando hacemos cultivos de cobertura, vamos sí o sí a maíz tardío, digamos. Ya que generalmente se usan cultivos de cobertura en base a una especie de leguminosa que es la vicia villosa, y que en esta época es cuando empieza a crecer, así que generalmente le damos mínimo todo octubre, como para que produzca biomasa, fije el nitrógeno en su biomasa y después lo aporte al cultivo subsiguiente. Y vamos siempre en el 100% de los casos a maíces tardíos. Bueno, yo les agradezco el tiempo, las inquietudes están a la vista. Director, ¿qué decimos? No, para cerrar, volviendo al tema del clima, ayer me decía gente, y esto del cambio climático, dos cositas, ¿no? Los que tuvieron en la charla Estela Carballo habrán escuchado que ella mencionó que en un año neutro la cantidad de frentes que entran se reduce con respecto a un año niño. Bueno, y es mayor con respecto a un año niña, ¿no? Y lo que dice, ella dijo, bueno, el frente pudo haber, a veces entra, pero no pasa por la zona en la que uno está. Casi nos pasó esto hace bueno, días, ¿no? el frente pasó esta semana, claro, pero no pasó por acá. Pero no pasó por acá. Y otra cosa, con respecto a lo del cambio climático, yo tengo ahí unos textos de un inglés que estuvo por 9 de julio en 1890, que en esa época no se hablaba de cambio climático, ¿no? Y él describe el 9 de julio de 1890 y que era octubre y estaba todo seco. Está bien, en esa época había mucho campo natural, ¿no? Sí. Pero que no veía verde. Y era ahí en principio de octubre. O sea, el clima siempre fue variable. Por supuesto que ahora nosotros lo estamos complicando más. Pero la variabilidad del clima siempre ha sido históricamente una constante, ¿no? Así que bueno, esperemos ahora que empiece a normalizarse para beneficio de todos, ¿no? Bueno, les agradezco nuevamente el espacio y como siempre, por supuesto, invitamos a la gente a la experimental, que allí es el lugar donde van a poder nutrirse y le van a poder explicar en extenso. Esto no es ni más ni menos que colocar el tema en público y por ahí darle la presentación, pero por supuesto, siempre invitamos al público a que se arrime por la agencia o por la experimental, que ustedes no muerden y que, bueno, nada, pierden un ratito de tiempo, pero lo ganan a veces en evitar hacer un lío, ¿no? No, la idea es que vamos a seguir con la gente del Grupo de Agricultura viniendo a molestarte para un poco traer el mensaje del INTA y de este grupo, de los trabajos que hace este grupo, que es muy importante, un poco para seguir con maíz y con soja, ¿no? Bueno, les agradezco nuevamente, que tengan buen día, no molestan, por supuesto, muy por el contrario, al hombre de campo le interesan estos temas, así que bueno, qué nada y qué mejor que en este programa que hemos dado en llamar Hablemos de Campo, estemos justamente hablando de estas cuestiones que vaya si tienen que ver con el campo, ¿no? Así que gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Horacio. Gracias a vos, gracias. De segunda, Decal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decal.com.ar.
el sabor.